Y eso que comienza en nuestra mente, comienza a hacer que nosotros sintamos, reflejemos algunas cosas. Por eso habla de emociones. Comienza en la mente y en las emociones. Comienzo a sentirme triste o incómodo o rabioso o como usted quiera, pero expresa una emoción, este pensamiento que usted está teniendo. Y muchas veces no tiene que ver con lo que la persona hizo en el momento. Y de seguro que muchos de ustedes están pensando, pues sí, a veces yo veo que mi esposo, mi hijo está incómodo y cuando le pregunto por qué, no sabe decir por qué. Dice no sé, o no pasa nada, pero usted sabe que está incómodo. Entonces, muchas veces no ocurre en el momento. Y es más de ahí, no ocurre en el momento. Es importante saber que no podemos entender a la otra persona hasta que nosotros mismos no entendamos. A veces usted quiere que la gente lo entienda, pero usted mismo no se entiende. Si alguien le dice, ¿por qué te sientes mal? Y usted dice, no sé, me siento mal. ¿Y cómo usted quiere que lo entienda si usted mismo no sabe? Si usted mismo no sabe lo que quiere, no puede demandar nada de lo demás. Entonces nosotros mismos a veces no sabemos lo que queremos y eso tiene algo más. Saber qué te hace enojar es importante. Saber qué te hace sentir deprimido es importante. Saber qué te hace explotar es importante. Y el efecto que tiene la crítica en ti y las burlas es importante saberlo. Esas son las cosas que nos hacen sentir mal, pero que no sabemos por qué. Pero hay que averiguar. Ya sea para él o ya sea para ella, debemos de conocernos. Y cuando hablo de conocernos, no basta con sé quién eres, cómo te ves y esas cosas. Hay parejas que no se conocen. Hemos visto muchas veces ese juego en donde se le pregunta a la esposa cuál es la comida favorita de tu esposo y dice el moro de guandule, pero cuando le preguntan al esposo dice arroz con fideo, porque no nos conocemos. Entonces es importante conocernos, no basta con saber sobre la historia así, mira, viste así esta cosa, es algo más. Y cuando hablo de algo más, quiero decir de la historia emocional de esa persona. Emocionalmente, cómo creció, cómo se formó como ser humano ahora. Ahora bien, debemos de respetar esa historia. Hay personas que han sido abusados, ya sea hembra o varón, durante su niñez o su adolescencia. Y si uno de los dos que fue afectado se abre ante el otro, posiblemente la otra persona puede tomar eso para burlarse, por hacerle daño o para traerlo a la memoria. Y puede ser hasta una persona ahora delgadita, como es nuestra hermana Matilde, que fuera gordita antes. Y cuando la ve en la foto, el esposo le diga, wow, tú sí eras gordita. Y comienza, cada vez que hay unas reuniones, ustedes la ven así flaquita, pero ese era gordísimo, feísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted escucha la historia emocional de la persona. Y esto puede darse entre amigos, en los hermanos, a veces ya de grande comienzan a burlarse, cosas que han pasado y comienzan a referirse de eso, de manera que lastiman a la otra persona. Entonces, el conocer la historia emocional de nuestra pareja nos ayuda a poder entender por qué se producen algunos conflictos. Y nosotros no podemos usar esa historia emocional para agredirla verbalmente o para burlarnos de ella. Porque entonces es peor todavía, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que puede pasar. A veces se hacen comentarios despectivos, otras veces ataques, otras veces chisme, porque usa la historia emocional de esa persona
para hacerla sentir mal. Hay juegos que no se hacen. Hay juegos que no se dan entre relaciones interpersonales, porque daña a la persona. Hablamos de empatía y estamos hablando de lo que procede ante una historia. ¿Cómo tú muestras empatía ante una historia en la cual esa historia ha dañado a esa persona? La empatía, la finalidad que tiene es de entender a esa otra persona. Con facilidad decimos, sea empático, yo soy empático y trato de ponerme en los zapatos de la otra persona. Ponerse en los zapatos de la otra persona es ponerse no solamente en un zapato que usted calce 9 y quiere entrar los pies en uno de 7, usted sabe, o de 8, vamos a decir 8 y medio, que puede entrar. Qué apretado queda. No es solamente eso, pero nos vamos ahí. Tiene que ver con las emociones de esa persona. Tiene que ver con lo que hace daño, le hace daño a esa persona. Tiene que ver con lo que molesta a esa persona, con lo que irrita a esa persona. Que posiblemente a usted no le haga nada, pero a ella sí, a él sí, a esa otra persona sí le molesta, sí le puede hacer daño, sí se siente incómodo, aunque para usted no es nada. Y lo importante es cómo percibe la otra persona. Eso es importante. En la empatía, que es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Me identifico contigo, pero comparto los sentimientos. Cuando hablo de compartir sentimientos, le estoy diciendo lo que no te molesta a ti, a mí, pero te molesta a ti, yo hago que me moleste a mí. Poder entender que eso que te molesta, poder entender esta parte. No tratarlo como que, bueno, pero eso no es nada, es una tontería, yo no sé por qué tú te molestas por eso. Es lo que siempre decimos, ¿verdad? Generalmente le decimos, pero ¿y por qué tú te molestas por eso? Pero eso no es nada, es una tontería, eso no significa nada. Eso es para ti, eso es para ti. Y cuando yo te digo a ti, no sé por qué te molesta, eso no es nada, es una tontería, yo estoy diciendo que no estoy siendo empático contigo. No estoy siendo empático contigo. Cuando a ti te duele algo y yo no siento el mismo dolor que tú sientes, yo no estoy siendo empático. Esto es más que decir, es ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué significa ponerse en los zapatos del otro? Es precisamente saber cómo se siente con un número de 9, entrar en los zapatos de 8 y medio y sentirlo como tal. ¿Por qué? Porque tú estás siendo empático con esa persona. Esto implica ser respetuoso. Tú tienes que respetar el dolor de los demás, las ideas de los demás, la inquietud de los demás. Porque a lo mejor ustedes me escuchan que digo esto y luego ustedes dicen, bueno, pero tú tranquilo porque yo tengo que aceptar tal o cual cosa. No es esa parte. Yo quiero que tú veas tu parte, no la del otro. Porque a veces no queremos cambiar, porque queremos que los demás vean como dice la teoría. Es decir, es como de allá para acá, pero de aquí para allá nada. No, pero tú tienes que amarme. No, pero tú tienes que respetarme. No, pero tú tienes que escucharme. Y de allá para acá. Y de aquí para allá. Entonces hay algo que no. Entonces debemos de ser respetuosos, ser tolerantes y no juiciosos. No podemos estar haciendo juicio hacia el comportamiento de los demás. Hasta este momento, ¿alguien quiere preguntar algo? Vamos bien. Sí. Váyame de su pregunta ahí, porque si no, esto es bla 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 y ya se acabó. Ahora bien, hablamos al principio sobre la resolución de conflictos. Es necesario, primero, identificar el conflicto. Recuerden que estamos hablando de conversemos empáticamente.
Si conversamos empáticamente, debemos de aplicar la empatía, y cuando estamos en la mesa del diálogo no podemos ser prejuiciosos. No pueden estar, mientras tú hablas, yo estoy elaborando lo que voy a decir y ni siquiera estoy escuchando lo que tú estás diciendo. Cuando hablo de respeto, si estamos en una conversación y mientras yo hablo, tú estás elaborando, no estás escuchando, tú estás elaborando, o ya tú tienes tu idea ya preconcebida de lo que va a decir, entonces eso no es una conversación empática. Y eso es una falta de respeto. Y es poco interés en que se resuelvan las cosas. Y es, aparte de eso, estar negativo a sentarse a la mesa del diálogo con la intención de que se resuelva el conflicto. Es lo más lejos de eso. Entonces hay que identificar primeramente el conflicto poniéndole nombre. Poniéndole nombre. Conversamos con una actitud correcta, con un respeto al que tú me debes, yo te debo, en la actitud correcta en cuanto al tono, las palabras. Cuando hablamos de respeto estamos hablando de tono, de palabra, de forma. Cuando yo te digo una cosa de una manera áspera y te digo lo mismo de manera suave, en una yo aplico el respeto y en la otra no. Te estoy diciendo, pero con respeto, te lo estoy diciendo, en el tono correcto te lo estoy diciendo, con las palabras correctas. Yo estoy siendo respetuoso al hablar. En la mesa del diálogo nosotros tenemos que ser respetuosos al hablar. No puede salir el yo, el ogro, ni nada de eso, y estar dispuesto a escuchar. Sobre todo se hace un poco difícil entre los padres y los hijos, porque los hijos siempre tienen cosas que decir, muchas cosas, y los padres no están dispuestos a escuchar cosas que son reales, cosas que son verdad, pero ellos entienden que no se lo va a decir. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la forma de que eso que se va a decir se diga con respeto. ¿Estamos de acuerdo? Tú vas a hablar y yo voy a escuchar, pero con respeto. Con respeto. No se trata de temas que van a quedar inconclusos en el momento. Si yo vengo y traigo a la mesa del diálogo un conflicto, ese tema no es para que se quede en el aire. Ese tema es para que lo conversemos de verdad, y de verdad de manera empática. Ojalá nosotros podamos entender esta partecita, sobre todo ahora en estos tiempos en la cual nosotros vemos tantas situaciones entre la familia. Hay demasiadas situaciones en la familia. Angie, una pregunta. diga usted. Si yo no la contesto aquí. ¿Qué es peor? Peor. No hablar la situación que está generando el conflicto, o hablarlo con una actitud soberbia. De esas dos, ¿qué es peor? ¿Y qué consecuencias tiene? Las dos son malas. Si yo converso algo con una actitud que no es correcta, yo agravo el problema. Porque ahora la otra persona se siente herida y se siente que debe de cerrar sus labios y no hablar, porque si habla, te estoy diciendo, cuando tú expresas, si habla, la situación es peor, lo daña. Lo aconsejable es que tú, si no lo puedes hacer, hay muchas personas que no saben cómo conversar, cómo resolver un conflicto, cómo iniciar el conflicto. Mi consejo es que escribe y que te asegures que lee. Pon la nota encima de la mesa, donde la pueda ver, encima del comedor, en la mesita de noche, a donde sea, en lugares claros, que pueda leer. Buscar consejo. Yo siempre digo, lo digo aquí, lo digo en todos los terrenos, que nosotros debemos de trabajar mucho, pero mucho, lo que es esa parte de decir las cosas con respeto, en el tiempo, y eso se llama asertividad. Trabajamos asertividad
Y eso es como una fórmula, la asertividad. La pueden buscar y aprendérsela, y es como una fórmula. Tú trabajas asertividad y ya sabes que hay un método para tú decir las cosas. Asertividad y discurso te dan la clave para tú poder tener una buena conversación. Entonces, tanto es malo quedarse callado como decirlo en el tono, en un tono que no es el adecuado. Hace muchísimo daño a los dos. En uno le hace daño a los dos y en el otro se explota solo el que está recibiendo. Es decir, es malo los dos. Es malo. Si el llegar y entrar con los zapatos a la casa a esa mujer o a ese hombre le es molesto, pero uno de los dos se queda callado, tú vas a sentir, el que entra con los zapatos va a sentir que no hay nada, todo está bien, pero la relación se va marchitando y usted no sabe por qué. Imagínese después de 10 años que tú le digas, es que tú entras con los zapatos puestos a la casa, después de 10 años. A los 10 años se va a ver como una estupidez, como un disparate, como una cosa, pero ¿y cómo va a ser que ahora resulta que todo este tiempo tú te has sentido mal conmigo porque entro? ¿Cómo lo va a ver el otro? Como que es una tontería. Entonces las dos cosas son graves, son malas. ¿Cuál de las dos es grave? Si lo dice es malo y si no lo dice también. Las dos son malas. Así que no hacemos, sigue siendo malo igual. ¿Alguien más iba a preguntar algo? No, Rodríguez está durmiendo, no te preocupes. Pero que la otra persona asienta y considera que lo que tú estás diciendo es correcto, pero en sus hechos se hace indiferente. Ok, más adelante vamos a ver que el diálogo no es nada más hablar. En la resolución de conflicto, en la mesa del diálogo, no es hablar nada más. Te contesto ahora. Traemos las palabras que puedan interpretar nuestras emociones. Porque es necesario, si alguien te hace sentir mal, tú puedas decir, mira, eso me hace sentir así. Cuando yo vengo a la mesa del diálogo, trayendo un conflicto, que puedo traerlo yo, lo puede traer cualquier miembro de la familia, puede traer el conflicto a la mesa del diálogo. Cualquier miembro, no importa la edad, porque nuestros mayores problemas son porque entendemos y percibimos desde este lado y no queremos ceder y ver hacia aquel lado. Y ahí va la empatía, la parte empática, que creo que le he explicado bien, pero que es importante que ustedes la tengan claro. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que ver cuáles son las emociones y expresarlas, porque otra cosa, si yo no la expreso, tú no puedes saberla. Entonces yo debo de decir, mira, esto me hace sentir mal, esto me hace sentir incómodo, esto me hace sentir así o asá, y yo estoy expresando mi incomodidad desde el punto de vista que me estoy haciendo daño, emocional, físico, como sea, que me esté haciendo daño. Y la otra persona que ha aprendido a escuchar empáticamente, entonces va a dejar que yo me exprese en todos los sentidos, no me va a juzgar, no me va a parar, no va a decir que es una tontería o que, qué sé yo, o no me va a hacer sentir como loca. Cuando a veces tenemos una conversación y el otro dice, pero esta está como loca, o te hace sentir como que está loco o loca, no te hacen caso, tú ves. Bien, entonces nosotros tenemos que, debemos de establecer responsabilidades. Ya comienzo a contestar tu pregunta, Andy. Debemos de establecer responsabilidades. Estamos en la mesa del diálogo, traemos el tema, comenzamos a hablar de eso con la intención de terminar la conversación sobre ese tema, que es el conflicto que nos está afectando. Puede ser a un miembro de la familia, puede ser a todos los miembros. Si afecta a uno, afecta a todos los demás, aunque usted no crea que está afectando.
afecta todo, porque afecta las relaciones, afecta todo, a veces afecta el bolsillo. Hay medidas que tomamos, afecta el bolsillo, y en esa casa lo que deje, lo que se malgaste, afecta a todos. Lo que se bien gaste, beneficia a todos. Entonces debemos de establecer responsabilidades. Ese viene siendo el segundo punto. Cada uno debe de reconocer su falla. Si yo me siento a hablar de algo y mientras estamos conversando yo digo lo que me molesta y el otro se queda igualito, entonces realmente no estamos conversando. El otro está hablando, está exponiendo y más nada. Cada uno debe de reconocer su falla mirándose a los ojos y sin reservas. Hablemos sin agresividad. Tercero, deben establecerse, hermana Andy, deben establecerse acuerdos. Respondiendo a tu pregunta, deben establecerse acuerdos que nos hacen comprometernos a elaborar un plan de mejora con la aprobación de las partes, de las dos partes. Y vuelvo otra vez, y tú podrías preguntar, pero si la otra persona no quiere. Por ahí hay algo que dice que nosotros debemos de orar sin cesar, mantenernos en oración. Si acordamos algo y la otra persona dice sí, yo estoy de acuerdo y no cumple con esa parte, cumpla usted con su parte. Cumpla usted con su parte. Mira, si tú no cedes a esto, la consecuencia es que yo voy a cocinar con lo que haya, yo no voy a buscar por la calle nada. En la siguiente, se acabó todo y solamente hay arroz. Usted cocina su arroz tranquila, ponga su arroz tranquilito ahí, encima de la mesa, que nadie se va a morir por comer su chin de arroz vacío. Y bueno, yo, ¿verdad? Quedamos en esto fue que quedamos. ¿Cuál es el problema? La mayoría de las veces es que la persona no quiere pagar el precio. Si arroz blanco que hay, mire, hasta los niños deben de saber qué es lo que se mueve. Hay problemas entre esposos, eso es a ese nivel. Hay problemas de la familia, es a nivel de todo. Hay problemas que tenemos que todos saber. Si hay un problema de comida, vamos a sufrirlo todo. Yo no voy a salir a buscar, si no hay necesidad, a buscar a donde la vecina, mire, dame un chin de salsa para darle color, que no le va a dar sabor, que lo que le va a dar color. Vamos a hacerlo blanco y vamos a comernos lo blanco y vamos a resolver. ¿Te acuerdas? En este mes hay que comprar una lata de tomate más, porque al final parece como que no da. Entonces nos ponemos de acuerdo. ¿De acuerdo? Si no, vamos a comernos lo blanco. Hay actitudes que hay que tomar y hay que mantenerse para que funcione. Si yo me siento en la mesa del diálogo, nos ponemos de acuerdo con algo, usted sigue haciendo lo suyo y yo sigo celebrándolo, nunca se va a resolver. Nunca se va a resolver. Si usted sigue donde el vecino buscando el sitio de salsa, no se va a resolver nunca. Nunca se va a resolver. Debemos de dar seguimiento a esto. Debemos darle seguimiento. Debe de existir un día establecido para hacer una evaluación de lo que hemos estado trabajando. Lo que se quiere lograr es que crezcamos todos, mejoremos, maduremos, y hacerlo funcionar nos ayuda con todo esto, porque esto es lo que Dios quiere. Dios quiere, como decía la poesía, que esto funcione, no que sea perfecto, que esto funcione conforme a lo que Él tiene establecido. Debemos de establecer sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Todo esto se tiene que dar en la mesa del diálogo. Por eso decía al principio, si comenzamos una conversación, planteamos un problema, no le damos, establecemos responsabilidades, nos ponemos de acuerdo y no le damos seguimiento, no hemos hecho nada. Entonces debemos de darle seguimiento. Tan importante es el seguimiento como todas las demás partes de lo que estamos haciendo. Es decir,
debemos de ser responsables. Y yo sé que muchos de nosotros tienen su forma, porque fue criado así, asá, porque lo aprendió así y porque en su casa funcionó así. Que no debe de ser. Lo que funciona en tu casa, tú tratas de implementarlo. Si funciona, tú lo dejas. Si no funciona, tú lo sacas. Porque eso funcionó cuando tú estabas en tu casa con tu mamá y con tu papá. Eso funcionó. Ahora tú has puesto tu propio ventorrillo y eso ahora no funciona igual. Entonces siempre buscamos lo que funcione, lo que funciona para todos. Decía, ¿verdad? No somos perfectos, no somos una familia perfecta, no existe la familia perfecta, pero sí la familia que funciona. Ahora bien, nosotros como cristianos, no es posible que ciertas cosas se den en nuestros hogares. No es posible. No es posible que nosotros como cristianos no estemos dispuestos a que haya una mesa de diálogo en la casa cada cierto tiempo. No es posible. No es posible que yo no le permita a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo expresarse porque yo inmediatamente tengo la solución para callarme o para hacer ver mi punto de vista. No es posible. No es posible que en una casa cristiana se estén haciendo algunos alborotos que se dan en las casas de los impíos. No es posible. Si eso se da en nuestros hogares, algo anda mal y nosotros estamos en desobediencia y mal delante de Dios. Si hay tanto conflicto en mi hogar que no nos ponemos de acuerdo, que teniendo las herramientas y no las usamos, teniendo la palabra de Dios y no la implementamos, estamos en desacuerdo con Dios, por lo tanto estamos en pecado. Eso no es que tienen falta, no es que estamos en pecado. Estamos en pecado. No, eso no tiene otra forma de decirlo. Si cuando yo hablo contigo tú te irritas, yo me irrito, hay algo que está mal y yo estoy mal delante de Dios. Estamos mal delante de Dios. Hay cosas que en los hogares no se pueden dar o no pueden quedarse. No es que no se pueden dar, no se pueden quedar, porque es posible que no estemos de acuerdo con algo y nos sentamos y conversamos. Y si a la una no, seguimos hasta que funcione. Esto es hasta que funcione como un modelo de Dios. Hay una frase de Disney que dice: la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Si al día de hoy hay cosas que no hemos hecho, lo que hay que dejar de hablar y comenzar a actuar. Y cuando digo comenzar a actuar, es comencemos y pongamos ese tiempo, una vez en 15 días, una vez a la semana, una vez en el mes, como usted lo haya propuesto. Hágase una cena, una palomita de maíz, un té de hoja, de lo que sea, y vamos a sentarnos. Miren, venden por ahí unas galletas que son como, qué sé yo, como a peso, eran a peso, no sé cómo están. Esas galletitas son buenísimas, que cuando se hace cosas detrás de la galletita y el té. Vamos a hacer un té y vamos a sentarnos, vamos a practicar, vamos a hablar enfáticamente. Es de eso que se trata. Pregunta. El té, ¿cuándo es que lo vamos a hacer? ¿Perdón? ¿Qué es lo que dice? ¿Que cuándo van a hacer el té? Cuando haya vigilia. Bien. Entonces, para finalizo diciéndole, mire, nosotros hemos sido llamados para modelar como familia aquellas familias que no lo son. Cuando venimos a esta familia donde usted pertenece ahora, que usted inició, ¿verdad?, que decidió formar, venimos con muchas cosas las que tenemos que dejar. Hay muchísimas cosas que usted tiene que dejar para que su familia pueda funcionar. Por eso queremos dejar en la mente de ustedes que el diálogo, es verdad que hay cosas que no funcionan, ok, por eso es la mesa del diálogo y por eso es el trato de conflicto, es por eso. Entonces vamos a dejar de lado nuestra diferencia
y vamos a hablar y a escuchar empáticamente sobre el tema que esté afectando a cualquier miembro de la familia. No importa cuál sea el tema, hay temas que no son de conversación en la familia cristiana y debe de serlo porque ellos están ahí, esos temas están ahí. Así que Dios le bendiga. Alguien que quiera hacer una pregunta, que quiera agregar algo, que quiera decir algo, este es el momento, este es el tiempo para hacerlo. Bueno, son un poco tímidos esta gente. Nada, si no hay más nada, pues Dios te bendiga grandemente, prospere tu camino y vamos a estar de pie